Ahora sí, buenas tardes. Estamos ya compartiendo en directo en nuestro fanpage. Hemos llegado a la última sesión de nuestras jornadas de estudios medievales, la número 17. Muy felices también porque hemos estado desde el lunes, este es el quinto día de jornadas, desde el lunes recibiendo bastante aprendizaje de diferentes áreas que han tocado esta jornada. Hemos estado, se ha visto el mundo de la mujer en la Edad Media, hemos ido al Oriente en la Edad Media, hemos estado en el mundo de los vikingos también, en los peregrinajes, temas de religiones, temas de música también, temas de esgrima, temas novelescos, sobre mujeres también, pero falta justamente algo muy importante en la Edad Media que no se ha tocado, que nos trae Andrea, que es algo relacionado ya desde el punto de vista un poco de las artes también. El tema que nos trae Andrea, de la abadía a la catedral y el pensamiento de Nicolás de Cusa. Andrea Calvo Díaz, para los que no la conocen, ella es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica y también de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es máster en artes, licenciada y bachiller en historia del arte, historiadora del arte, bachiller en filosofía por la misma universidad. Sus principales líneas se centran en la relación interdisciplinaria entre arte y pensamiento. Ya ella está muy interesada también en los estudios medievales y podríamos decir que es nuestro descubrimiento acá en medieval.cl. Se está presentando entonces ya saliendo para toda Latinoamérica para exponernos también este tema. Muy bienvenida, Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación a participar. Yo me quedo acá encargado de la parte técnica, emitiendo las personas y todo tuyo. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes en esta, al menos acá en Costa Rica, tarde, para ustedes ya noche, el tema que tiene que ver con una analogía entre arte, precisamente el contexto arquitectónico, y el pensamiento de Nicolás de Cusa. Voy a proceder a presentarles exactamente los recursos visuales para proceder a realizar la exposición como tal y compartir al menos diferentes características que, dicho sea de paso, teje un vínculo interdisciplinario. Muy bien, como habíamos señalado, el tema se titula De la abadía a la catedral, como proceso de transición, y el pensamiento de Nicolás de Cusa. De acá que la presente exposición tiene por objetivo analizar la transición arquitectónica del románico al gótico por medio del paso de la abadía a la catedral. Para proceder con el análisis de dicha transición, se toma en consideración la noción de la coincidencia de los opuestos de Nicolás de Cusa para efectos de correlación. La idea de finito se analoga con la abadía románica y el concepto de infinito con la catedral gótica. Es decir, se propone una noción interdisciplinaria entre arquitectura y pensamiento. Antes de iniciar con la relación, es fundamental señalar que la exposición utiliza la analogía del paso románico al gótico con el pensamiento del cusano, el cual es posterior, al menos del románico, pues en vida Cusa logró presenciar el gótico. De ese modo, nuestro autor nació el 11 de agosto de 1401 en Cusa, ciudad alemana, ingresó a la reconocida Escuela de Erasmo de Rotterdam en 1413 y se involucró con una esmerada educación fundamentada en el humanismo religioso. Su fin era sentar las bases de una concordancia opositoria, es decir, unificar una correspondencia entre lo divino y lo humano, entre lo infinito y lo finito. Para esto su figura mediadora va a ser la figura de Jesucristo. De ese modo abandonó la idea de una ratio autoractis y optó por estudiar textos como La imitación de Cristo de Tomás Kempis.
Vamos a iniciar en este caso, vamos a dividirlo en dos bloques. El primero, pues vamos a titularlo de la siguiente manera, como tal, de la abadía como sistema cerrado a la catedral como sistema abierto. El concepto de lo divino como un sistema de control en el románico se proyecta a nivel arquitectónico en la abadía de Cluny. Esta importante construcción medieval fue fundada por Guillermo I de Aquitania con el objetivo de promover un tipo de vida religiosa, ligado al orden y la disciplina. Su primer abad fue Vernon de Beaumont, quien prosiguió los ideales de la Orden de San Benito de Nurcia. Es importante señalar que la abadía de Cluny se construyó en un proceso de 3 etapas. La primera se dio el 2 de septiembre de 909, no obstante, en el 948 el cuarto abad, Mayolo de Cluny, mandó a elaborar una segunda etapa, la cual consistió en agregar un claustro, como lo muestra en este caso las ilustraciones. Por último, la tercera etapa empezó con el abad Hugo de Semur en 1080 y fue consagrado por el Papa Urbano II. Es fundamental destacar que la abadía de Cluny fue destruida en 1790 por agitadores de la Revolución Francesa, quienes generaron destrozos irreparables a la arquitectura románica. Ante este evento, en la actualidad se conservan dibujos que destacan los detalles de la construcción medieval, debido a que solamente sobrevivió una pequeña parte de la abadía. El complejo arquitectónico tiene como función custodiar al monje, a través de un padre espiritual que busca a cabalidad el cumplimiento de un virtuosismo, de modo que la abadía se relaciona con un sistema cerrado e incluso a un panóptico. El inglés Jeremy Bentham es el formulador de este concepto en el siglo XVIII, quien señala que una ventaja colateral de este plan es poner a los subinspectores y a los subalternos de toda especie bajo la misma inspección que a los presos, de manera que nada puede hacerse que no sea el inspector. Esta definición se analoga con la vida monacal, pues los monjes interactúan como si fuesen reos místicos y controlados por el abad. El código benedictino desempeña un papel crucial, ya que esta orden buscaba el cumplimiento de los principios de la abadía de Montecassino en el siglo V. Este monasterio se rige por las reglas de San Benito de Nurcia, quien es un protagonista del monacato cristiano enérgico y con frecuencia amenazado, promotor de la vida solidaria y comunitaria en Italia Central. El santo de Europa, como se conoce a San Benito, escribió una serie de reglas para la vida monacal, la cual se destaca por claridad, orden y equilibrio, y también por su cualidad de adaptarse a situaciones diversas, así como por la integración de los elementos más moderados y adaptables de la tradición monástica oriental. La Regula Sancti Benedicti consta de 73 capítulos cuyo eje principal es la oración y el trabajo. El código disciplinario de la regla benedictina enuncia un principio intelectual destacado por Cusa, el cual responde a que el mundo es una manifestación de Dios. Así el ser humano busca asemejarse a su creador por medio del orden y la participación con lo divino. A partir de esto, Cluny toma la regla benedictina como ejemplo a seguir. Para el cardenal de Bressanona, en este caso Cusa, el ser humano produce sombras de esa naturaleza. Definir un límite y una forma de vida beata involucra un sometimiento con lo absoluto. Por ende, y señala en este caso el cusano, todos aquellos que se unen a Cristo, bien en esta vida por la fe y la caridad, bien en la otra comprensión y la fruición como queda una diferencia, de forma que sin tal unión ninguno subsiste y por la unión ninguno sale de su grado. El proseguir de la regla de San Benito en el románico afianza la relación entre Dios y el ser humano. La arquitectura de la abadía de Cluny se convierte en una extensión disciplinaria y se destaca por ubicarse en una zona rural. Prevalece la idea de sometimiento y una actitud solitaria en continua reflexión cristiana. Además, es importante señalar que Cluny permite esta condición, pues su construcción se ubica entre las montañas francesas que reúnen los requerimientos para vivir en misantropía. La planta arquitectónica de Cluny está diseñada para facilitar las necesidades básicas del monacato. El reclusorio cuenta con varias cuadras, un cementerio, varios dormitorios, una hostelería, una iglesia, un lugar de limosna, una panadería, una portrería, un refectorio, una sala de reunión, entre otros. El objetivo es impedir la salida de los monjes y cumplir con disciplina lo promulgado por el abad. Este papel monacal se compara con lo enunciado por Cusa al advertir: por ello experimento que me es necesario entrar en la oscuridad,
y admitir la coincidencia de los opuestos más allá de toda la capacidad de la razón y buscar la verdad allí donde aparece la imposibilidad. El arquitecto medieval busca reflejar en la materia una representación simbólica del contexto religioso que difunde. Igualmente, la abadía de Cluny se caracteriza por armonizar un universo cerrado, pues el ser humano es consciente de sus limitaciones. Esta manera de concebir el mundo se manifiesta en la estructura del monasterio, principalmente al abordar la luminosidad, debido a que lo abrupto de la luz en la iglesia románica se da gracias a los arcos de medio punto. Un arco de medio punto se caracteriza por una forma semicircular que necesita dovelas, una pieza en forma de cuña, para soportar peso encima. Este tipo de arco se asocia con las bóvedas de cañón, las cuales se caracterizan por un soporte macizo para sobrellevar grandes cantidades de peso. Estas particularidades promueven la poca visibilidad en el recinto arquitectónico. Además, en Cluny, los arcos de medio punto están separados por pilastras acanaladas, las cuales anulan con más hondura la filtración de la luz. Por otra parte, los arcos de medio punto se unifican en filas de 3 ventanales, conocido como el trifolio. El número 3 es fundamental en el pensamiento cusano, ya que, como se ha señalado, existen 3 niveles de conocimiento, al menos en el caso del pensador: el sensorial, el racional y el intelectual. Para el cardenal de Bressanona se puede conocer lo real a partir de la representación numérica, pues la imagen que produce la geometría es una vía para conocer a Dios. Aunado a esto, es interesante mencionar que para Cusa, la coincidencia de los opuestos genera un principio de intuición intelectual. En ese sentido, hace referencia a las 3 causas del mundo imperfecto, para llegar a la solución de una formulación perfecta. Precisamente el nivel sensorial se relaciona con el mundo mutable, que por medio de la racionalidad lleva a una igualdad eterna que intelectualiza una conexión con lo eterno. Así, las 3 referencias del mundo imperfecto humano presupone una afinidad con la entelequia divina. Asimismo, la iglesia de Cluny se caracteriza en el exterior por la presencia de arcadas ciegas y tímpanos. También presenta una arquitectura horizontal, lo que genera una idea de pesadez. Este aspecto es significativo, pues lo divino se concibe como un Dios que pesa. Esta metáfora se ajusta al planteamiento cusano porque Dios es el máximo absoluto. Por lo anterior, el edificio románico, que con sus gruesos muros de piedra, perdurabilidad y sus escasos y pequeños vanos, aislamiento del mundo, ostenta unos interiores con poca luz, datos al recogimiento del fiel en su oración y creadores de un ambiente propicio para la reflexión y penitencia, la meditación, oración y penitencia que el hombre ha de llevar a cabo en su vida terrenal para poder alcanzar la salvación y la vida eterna, tal y como se capta en el ambiente filosófico y teológico del románico. Es primordial señalar que la planta arquitectónica corresponde a una cruz latina elevada, con fuertes muros rígidos y contrafuertes. Al mismo tiempo, es importante subrayar que la iglesia de Cluny es la más grande construcción de toda la cristiandad, aspecto al menos donde se enfatiza esa autoridad de lo divino. Por este motivo, la planta de la iglesia rememora la crucificación de Cristo y su cuerpo es la iglesia. Para Cusa, Jesucristo es la síntesis del máximo absoluto y el máximo contracto. Encima es la mediación entre Dios y el ser humano por medio de su redención. La iglesia se convierte en símbolo de Jesús y es mediador entre lo infinito y finito. A la par, la cruz se convirtió en el principal símbolo cristiano cuando fue adoptado por el emperador romano Constantino a principios del siglo IV, con un significado de triunfo sobre la muerte. La misión cristiana de la Orden de Cluny es convertirse en una apoteosis del reflejo divino, tomando en cuenta la devoción a Cristo. Por tal motivo, impera una lógica de sumisión humana como respuesta a una docta ignorancia, que llega a reconocer lo incognoscible de lo cognoscible. De este modo, persiste un tránsito de lo inaccesible de la arquitectura románica a una comprensión simbólica de lo divino, por medio de la razón en la arquitectura gótica. La razón se ve representada en el gótico por medio de una estética de la luz, pues a pesar de la imitación racional, el ser humano aspira a conocer. Así, la docta ignorancia es signo de la presencia de Dios. Por lo tanto, persiste en el pensamiento cusano un punto medio,
que al menos en la presente exposición lo hemos denominado pues el tránsito del románico al gótico. Para ejemplificar el gótico se toma en consideración la Catedral de Notre Dame, dedicada al culto mariano. Su construcción inició en 1663 y culminó en 1345. Además, es importante mencionar que en diversos contextos históricos se ha agregado piezas como la aguja central en la nave principal de la planta arquitectónica. A diferencia del románico, el gótico se instala en la urbe, pues se busca una renovación cultural, sin perder el acervo religioso, justamente una ciudad completamente dirigida hacia Dios, poblada de seres que rezan de día y noche para los vivos y los muertos de la diócesis. Esta ciudad santa se inscribe en la ciudad, primero la ciudad antigua, la ciudad medieval, después cuya expansión es consecuencia de una demográfica triunfante. El imaginario de la ciudad debe mucho a la existencia de la catedral, que la denomina con su presencia, le da sentido y le da significado. La catedral como leitmotiv de la ciudad representa esta concepción intelectual. Así, la estructura arquitectónica permite evocar una apertura simbólica por medio del diseño constructivo. Para esto emplea una estética de la luz que se relaciona con la capacidad racional, una dimensión mística que promueve un encuentro entre lo divino y lo sensible. Por lo anterior, el gótico se ha relacionado con frecuencia con la metafísica de la luz, en particular con la teología de Pseudo Dionisio, un supuesto místico cristiano del siglo V, cuyas ideas sobre Dios se instalan bajo la idea de una luz incomprensible e inaccesible. Por añadidura, es preciso mencionar que en el medievo surge una psicología de la visión como una forma de comprensión intelectual. A este respecto, la cosa bella requiere ser vista como tal y el producto artístico está hecho en orden a una visión, pues presupone la experiencia visual subjetiva de un espectador. El papel de la percepción humana es un factor que Cusa toma en cuenta en su propuesta filosófica debido a que no niega la importancia del cuerpo, no rechaza los sentidos. El conocimiento no es innato, se da por medio de la experiencia, por lo que el arquitecto parte de la percepción y formula conjeturas, aproximaciones al manipular la materia. Para el cardenal de Breza Nona, el quehacer artístico deviene de tres afinidades: la mental, la artística y la corporal. Estos conceptos los formula en el texto de Visiones Dei al explicar la creación de una cuchara, la cual analoga también a la creación artística. Consecuentemente, la mente investiga la materia visible y representa lo invisible, es decir, la idea. El arquitecto explora lo divino y lo convierte artísticamente en explicación. Es decir, el artista tiene un papel de co-creador. Por consiguiente, el gótico manifiesta una apertura, un sistema abierto. Lo humano participa de lo divino en su contracta sensibilidad, debido a que existe una relación entre lo infinito y lo finito. Este aspecto se refleja en la elevación que produce el interior de la Catedral de Notre Dame, en razón de que el espectador se sumerge en una especie de grandeza y extrema belleza. Para el filósofo Burke, la pasión causada por lo grande y lo sublime naturaleza, cuando aquellas causas operan más poderosamente, se puede analogar con la experiencia de transitar por una catedral gótica. El asombro es aquel estado del alma en que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de terror. En efecto, la mente está tan llena de un subobjeto que no puede reparar en ninguno más, ni en consecuencia racionar sobre el objeto que lo absorbe. Ese terror se vuelve en una experiencia sublime, de ahí nace lo producido por nuestros racionamientos, el cual se anticipa y crea al menos una fuerza irresistible, atraído propiamente por el papel de la luz. El asombro, como se ha señalado, da la noción de un efecto de lo sublime como el grado más alto. Los efectos inferiores, pues, son admiración, reverencia y respeto. El carácter ceremonial y sacro de la Catedral de Notre Dame envuelve una experiencia de grandeza, asombro. Este aspecto lo destaca el cusano con la noción de que Dios es la infinitud absoluta al destacar. Tú, Dios mío, eres la misma infinitud absoluta, que veo que es fin infinito, pero no puedo captar cómo el fin sea fin sin ti. Tú, Dios, eres el fin de ti mismo porque eres todo lo que posees.
Si tienes fin, eres fin. Eres por tanto fin infinito, porque eres el fin de ti mismo, ya que tu fin es tu esencia. La esencia del fin no termina o acaba en algo distinto del fin, sino en sí mismo. El fin que fin de sí mismo infinito, y todo fin que no es fin de sí mismo es un fin finito. La experiencia en una catedral se puede relacionar con la sublimidad, pues el espectador medieval adquiere una conciencia de su finitud ante la infinitud de Dios. A la vez, este le otorga la bondad de ser parte de su creación. Así, la catedral se alza sublime, no solo por la magnitud de sus proporciones, sino también por la atmósfera del misterio y temor que lo rodea. Y la gran paradoja es que toda esta experiencia pavorosa esconde en su interior la exaltación de la luz frente a las tinieblas. La luz simboliza la presencia de la divinidad que asombra y dota al ser humano de un potencial intelectual. Esta búsqueda hacia la luz se relaciona con los artificios técnicos de la edificación gótica. El arquitecto busca equilibrar la construcción por medio de arcos apuntados, conocidos también como arcos ojivales, o en este caso también un arco apuntado. Un arco apuntado ejerce realmente menos empuje que uno de media punta de la misma luz. Este aspecto permite crear una mejor apertura en la iluminación de la construcción. Aunado a esto, el arco ojival provoca la sensación de altura. En consecuencia, el concepto de luz se manifiesta nuevamente en la idea constructiva y en la mente de quienes impulsan estas nuevas catedrales, porque no solo era luz claridad, sino luz, espíritu divino, no solo luminosidad arquitectónica, sino que luminosidad interior, espiritual, una luz de Dios para iluminar al ser humano. El ser humano se convierte en imago Dei al elaborar obras artísticas, dado que en su mente los opuestos coinciden. Sin embargo, solo se logra alcanzar un destello de lo divino. En ese sentido, nuestro deseo intelectual es vivir intelectualmente, es decir, entrar continuamente y cada vez más en la vida y en la alegría. Y como es infinita, los bienaventurados son llevados a ella continuamente con su deseo. La mente busca la perfección y se asimila con la luz. Desde esta perspectiva, el cardenal de Bressanona enfatiza que lo divino está presente en el ser humano y es partícipe de su verdad. Así la mente interactúa como un espejo en el que el designio de Dios se ve reflejado. Para esto es necesaria una búsqueda de Dios, y Cusa describe esta exploración como un proceso visual al destacar. Por tanto, el objeto visible puede introducirse en el ojo cuando está expuesto, a la que pertenece la capacidad de introducirse a sí misma. El color puesto a la luz, en cambio, no es tan otro, sino como en un propio principio, puesto que el color no es sino el término la luz en el cuerpo diáfano, como experimentamos en el arco iris. Un color u otro se produce a tenor de las diversas terminaciones de un rayo del sol en una nube de agua. Por eso, es manifiesto que el color es visible en su principio, a saber, en luz. Puesto que ilumina a un objeto visible, se introduce hasta esa otra luz análoga y lleva consigo la especie del color que se propone a la vista. La descripción anterior expuesta por el Cusano explica un proceso de la sucesión de la luz, que es análogo a un proceso de entendimiento. A nivel arquitectónico, la luz logra color, artificio humano, pues la luz no tiene color, por medio del vitral. Debido a esto, la realidad se aprende a través de los signos que el ser humano elabora. A la luz es un signo de instrucción y relación con el máximo absoluto. A causa de que la criatura de la vida intelectual es tanto más perfecta cuanto más participa de la luz intelectual de la vida. Por lo tanto, las vidrieras de la catedral son en sí mismas verdaderas paredes de luz que difunden el interior de una rica y variada gama de colores, que al reflejarse sobre las imágenes de los vitrales les dan una sensación de vida tan especial que nos sobrecoge. Ya que no es solo luz física la que percibimos, sino luz divina, que se manifiesta a través de esas auténticas páginas de historia sagrada que nos transportan espiritualmente a una instancia superior. La razón humana se encuentra sometida a lo finito, no obstante el proceso de conocer sobrelleva a una búsqueda de perpetua instrucción. De este modo, la docta ignorancia no simboliza una escasez de conocimiento, al contrario, sabe que no sabe, pues saber es ignorar. El destello de luz reflejado en arquitectura gótica representa su saber limitado
Esto porque no existe una negación depótica de su entendimiento. El máximo absoluto se encuentra relacionado con la entelequia humana, de modo que la elaboración de estructuras arquitectónicas e imágenes manifiestan un espejo divino. El ser humano sabe que cuenta con un discernimiento limitado en el contexto del románico. A la vez, Dios se compadece ante el humano y le otorga credibilidad y participación de su naturaleza divina en las expresiones artísticas del gótico. En suma, persiste una transición simbólica del románico al gótico en relación con un sistema cerrado a un sistema abierto, debido a que se da paso de lo rural a lo urbano, de la abadía a la catedral, de la opacidad a la luz. Por consiguiente, existe una relación con el pensamiento cusano, pues lo infinito se conjuga con lo finito. Asimismo, la mente se asimila a una reconciliación intelectual entre lo sensible y lo divino. Esta sería la primera metáfora que hemos trabajado y bueno, vamos a pasar a una segunda metáfora. Esta se titula Geometría de la sucesión de la unidad a la multiplicidad, comprendida en este caso la unidad como la abadía y la multiplicidad en este caso propiamente como la catedral gótica. La geometría es un aspecto esencial en la estética cristiana del medievo debido a que representa la presencia de Dios. Las ideas centrales de esta apropiación matemática devienen de la armonía, el orden y la proporción, las cuales se desprenden del concepto de quincus o quincuse, que es la disposición geométrica de los 5 compendios formada por 4 elementos y un quinto elemento en el cruce de las diagonales. En la iconografía cristiana, el quincunce significa las 5 heridas de Cristo, lo cual implica una consonancia con el Maiestas Domini y los 4 evangelistas. Aunado a esto, es significativo señalar que hay una referencia también de los poliedros regulares de Platón. Así, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro responden a los 4 elementos aire, agua, tierra y fuego. Los poliedros regulares se encuentran inscritos unos dentro del otro, por lo que comprenden el paso de la unidad a la multiplicidad. Esta analogía se asemeja al tránsito del románico al gótico, principalmente en el manejo de la representación geométrica y el uso simbólico de los significados. De este modo, la materia nos ayuda mucho a la comprensión de las distintas cosas divinas, señala el Cusano. Un ejemplo del uso geométrico de la unidad se representa en la Iglesia de la Santísima Trinidad, ubicada en Segovia, España, cuya fecha de creación fue aproximadamente en 1240, según la Fundación Santa María de la Real del Patrimonio Histórico en España. La estructura románico-segoviana se caracteriza por la presencia de una sola nave central y una enorme bóveda de cañón. A nivel geométrico, la Iglesia de la Santísima Trinidad se determina por la presencia de figuras geométricas simples. Este aspecto guarda relación con el método matemático utilizado por el cardenal de Bressanona, pues se asciende al máximo absolutamente mediante la geometría. El método cusano consiste en la transformación de las formas finitas, relación con la línea, en infinitas, relación con el círculo. Cusa llama a este proceso transuctiva proportio y sugiere lo siguiente. Los hombres pitagóricos, quienes como dicen filósofan acerca de todo por medio del número, son serios y agudos, no porque estime que ellos hayan querido hablar del número en cuanto es matemático y procede de nuestra mente, pues de por sí consta que tal número no es principio de alguna cosa, sino simbólica y razonablemente han hablado del número que procede de la mente divina y del cual el número matemático es imagen. El número adquiere un aspecto relevante, pues este es el principio sobre el cual opera la mente humana. El proceder cognitivo del ser humano utiliza el número como valor racional, en virtud de lo cual las figuras matemáticas son las más adecuadas para comprender al máximo absoluto. Este aspecto coincide con la valoración arquitectónica románica, pues la Iglesia de la Santísima Trinidad emplea formas poligonales como cuadrados y rectángulos. Justamente la figura geométrica más representativa del románico es el triángulo, y este se encuentra conformado por la sumatoria de líneas rectas. De este modo se parte de lo simple y Dios puede ser examinado exclusivamente como unitrino. Y entonces claramente se concibe que la Trinidad y la unidad son lo mismo, pues donde la distinción es indistinción, la Trinidad es unión y viceversa, donde la indistinción es distinción, la unidad es Trinidad. Es fundamental destacar que la sumatoria de varios triángulos da como resultado una aproximación a la conformación del círculo.
y lo pueden observar al menos en los dos diagramas. Por un lado el triángulo como figura emblemática del románico y por otro lado la sumatoria de varios triángulos. Ergo, del mismo modo que alcanzamos el verdadero triángulo y la más simple línea conocidos por lo anterior, y en la medida en que es posible, el hombre, mediante la docta ignorancia, alcanza la Trinidad. En la iglesia de la Santísima Trinidad, las formas circulares se presentan en la bóveda de cañón. Este tipo de bóveda se caracteriza por el desplazamiento de un arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal, de manera que se caracteriza por la pesadez, elemento propio de la arquitectura románica. Por otra parte, los constructores románicos habían heredado las bóvedas romanas, pero no estaban en condiciones de mantener su construcción con los poderosos recursos que los romanos adoptaron. Tuvieron entonces que suplir con inteligencia estas carencias. En el románico, la bóveda de cañón presenta algunas limitaciones, aspecto muy significativo de un sistema cerrado como lo vimos en el bloque anterior, debido a que ejerce una carga continua, por lo que se necesita una forma de soporte continuo. Es difícil, excepto en sus dos extremos, iluminar el espacio que hay por debajo. La geometría empleada en el románico se ajusta a una disposición con formas claustradas, pues como se mencionó, persiste la metáfora de un Dios que impone. Este aspecto se muestra en el interior de la iglesia. Un recurso auxiliar de las bóvedas de cañón es el empleo de las columnas, las cuales interactúan como si fuesen muros gruesos. Según Ballesteros, los arquitectos románicos olvidan las proporciones clásicas entre el diámetro y la altura de la columna y producen un tipo de columna extraordinariamente grueso y completamente cilíndrico, tanto si debe sostener una cripta abajo o una nueva nave. Por medio de la elaboración de una estética cerrada, el arquitecto románico representa la imposición de un Dios, que es la complicación de todas las cosas. El empleo del número 3 como figura divina en el románico concuerda con la posición de Cusa, pues Dios puede ser perfectamente visto únicamente como unitrino. El máximo absoluto es necesariamente trino y despliega en tres momentos: la posibilidad, potencia, la forma, acto, y el nexo, que es el movimiento. Aquel que sintetiza el máximo absoluto y el máximo contracto, como lo habíamos señalado para Nicolás de Cusa, es Cristo. A la vez es una conexión mediadora entre lo divino y lo sensible a través de su redención. Persiste una eterna procesión de la conexión. En este sentido, al menos Cusa señala, por lo cual nuestros santísimos doctores llamaron a la unidad Padre, a la igualdad Hijo y a la conexión Espíritu Santo. También las formas triangulares empleadas en el románico congracian el acervo simbólico del máximo absoluto, pues para Cusa la línea puede convertirse en triángulo y el triángulo puede convertirse en círculo. Y con esto llegaríamos a acercarnos a la idea de máximo absoluto. La sucesión de formas simples a complejas se relaciona con el paso del románico al gótico, pues se pasó de la unidad a la multiplicidad. Un ejemplo es la Catedral de Santa María de Regla de León en España, construida por los arquitectos el maestro Enrique, el maestro Simón y Juan Pérez, quienes por medio del uso de bóvedas de crucería lograron la disposición monumental de la catedral. Es significativo agregar que este tipo de bóveda se caracteriza por la circularidad de aristas y la articulación de nervios para realizar una armadura estilizada. Este tipo de bóveda también se conoce con el nombre de bóveda nervada, por el empleo de intersecciones, nervios, con la ayuda de dos bóvedas de cañón. En el caso de la Catedral de Santa María de Regla de León, se caracteriza por dividirse en tramos rectangulares, lo que crea una bóveda de crucería cuatripartita. Desde una concepción geométrica abstracta, el paso de la elipse a la circunferencia en las diagonales de una bóveda de arista elevado, la clave supone su transformación en una esfera. Desde esta perspectiva podemos ver el triángulo como metáfora del románico. Se hace una sumatoria, en este caso, de varios triángulos y llegamos a esa idea de poder crear al menos esa figura perfecta que sería exactamente la esfera para Nicolás de Cusa y su relación en este caso con el máximo absoluto.
De acá que una bóveda vaída, si los cuadrados, embocaduras o arcos de cabeza siguen siendo como antes de medio punto, estos y los de las demás diagonales son círculos de la misma esfera. Estos recursos se emplean como estrategias visuales en el diseño de las bóvedas de crucería. A la vez son una descripción visual similar a la expresada por el cardenal de Bressanona respecto al empleo del lenguaje matemático. Pues como todas las cosas matemáticas son finitas y no pueden imaginarse de otro modo, si queremos usar cosas finitas como ejemplo para ascender al máximo absoluto, en primer lugar es necesario considerar las figuras matemáticas finitas, con sus propiedades y razones. En segundo lugar, trasladar adecuadamente estas figuras a tales infinitas figuras. Después de estas dos cosas, en tercer lugar, llevar aún más alto las razones mismas de las figuras infinitas hacia el simple infinito absoluto desde cualquier figura, y entonces nuestra ignorancia incomprensiblemente nos enseñará cómo se extiende más recta y verdaderamente lo más elevado trabajando en el enigma. Recordemos acá que se toma también como referente el texto La docta ignorancia. Es una razón que ignora, pero a la misma vez sabe, y ese es su poder, exactamente, es decir, algo sabe. Y ese algo sabe exactamente es su acercamiento con el máximo absoluto, manifestado propiamente como luz en el contexto de la catedral gótica. Se destaca la importancia de los signos matemáticos como instrumentos para comprender a Dios. Un aspecto esencial de la Catedral de Santa María de la Regla de León es el empleo de la geometría euclidiana, en la que el arquitecto estudia las propiedades del plano y el espacio tridimensional. Igualmente se utiliza un método constructivo con formas cóncavas y convexas que crea un diseño sumamente complejo. Por este motivo se crean imágenes muy parecidas a un fractal en la repetición de patrones irregulares e infinitos. Los arquitectos, además del cuadrado, los alzados de sus construcciones. Aunado a este criterio, es fundamental mencionar que el conocimiento racional es proporcional a la medición. Por ende, conocer es matematizar el mundo. La forma en la que el ser humano puede dirigirse hacia el absoluto es mediante la geometrización del espacio, que al menos en arquitectura gótica se ejemplifica con los pilares compuestos anexados a los arcos de crucería. Estas columnas se caracterizan por una amplia altura, además de brindar soporte a la envergadura de las bóvedas de crucería. Las columnas producen un efecto de infinitud y rememoran la idea de una visión mística como camino intelectual. Por lo tanto, Dios representa contracción, unión y complicación. Es la contracción de los opuestos, al menos manifestada en la figura de Cristo. Así, el diseño geométrico de la Catedral de Santa María de la Regla de León concibe la idea de una coincidencia, en el cual lo infinito y lo finito, la unidad y la multiplicidad, la divinidad y lo humano se conjugan entre sí. Otro aspecto vital al describir la Catedral de Santa María de la Regla de León es el culto mariano. Aspecto también retomado en Cusa, pues la importancia de la Virgen María deviene de la valoración de la naturaleza humana, ya que lo semejante es engendrado por lo semejante, y según la proporción de la naturaleza, lo generado procede de una fuerza generadora. Por lo tanto, la representación mariana adquiere relevancia al concebir a Cristo como mediador del mundo. Al respecto, el cardenal de Bressanona destaca: así pues, en la Virgen María se ofreció por entero a Dios, y a la cual comunicó totalmente con la operación del Espíritu Santo toda la naturaleza de la fecundidad, permaneció la Inmaculada Virginidad antes del parto, en el parto y después del parto incorruptible, y por encima de toda común generación natural. Así pues, de un Padre eterno y de una Madre temporal, la gloriosísima Virgen María, nació el Dios y hombre Jesucristo. La importancia de la devoción mariana se proyecta en la Virgen Blanca de la Catedral de Santa María de la Regla de León. Según estelas, la elaboración de la imagen fue atribuida al taller del maestro de la coronería,
y se caracteriza por una virgen con niño de frente, formas redondeadas, vestuario espeso y fisionomía muy individualizada. La figura se encuentra adosada en el parte luz y se convierte en el icono del gótico. Asimismo, es importante señalar que el culto mariano es una forma de conexión con Jesús, pues no pudo por ello ser hombre de madre virginal más que temporalmente, ni de padre, Dios, más que eternamente, pero su nacimiento temporal requirió en el tiempo la plenitud de la perfección, como en la madre, la plenitud de la fecundidad. A nivel artístico, la Virgen Blanca de la Catedral de Santa María de la Regla de León se caracteriza por la representación extremadamente humana de una mujer, sin idealización, como si fuese cualquier madre con su hijo. La única diferencia es la entronización. La humanización de las portadas góticas implica una preparación hacia la importancia de lo sensible en el plan divino. Por ello, el culto mariano enaltece, al igual que Cristo, una extensión de la disposición divina. Como resultado, por medio del empleo de la geometría, se esboza una transición del románico al gótico. De figuras simples como manifestación de lo sacro, en su unidad se pasó a la multiplicidad de formas. Esta transición implica cambios en la elaboración arquitectónica, por ejemplo, el uso de bóvedas de cañón o un complejo diseño de crucería. A la vez, el empleo de columnas angostas a los estilizados soportes del gótico. Esta transformación armoniza con la propuesta cusana en relación con la noción de la coincidencia de los opuestos, porque en la sucesión de las formas geométricas, lo divino, infinito, y humano, finito, son partícipes del proceso. Por último, es fundamental destacar el papel de la humanización en el gótico, mediante el culto mariano, ya que esto conlleva una apertura de lo sensible en el proceder divino. Muy bien, estas serían las dos metáforas que quería presentar el día de hoy con respecto al tránsito de la abadía a la catedral y utilizando como articulación, en este caso, el pensamiento de Nicolás de Cusa, que bueno, es importante acá señalar que es un pensamiento posterior, como señalaba al inicio, al menos en el contexto del románico, no vivió un románico exclusivamente, sí las puertas de lo que sería exactamente un gótico, y cómo acá podemos interrelacionar una analogía propiamente entre las propuestas artísticas de la Baja Edad Media, románico y gótico, y exactamente el pensamiento de Nicolás de Cusa. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias a ti por el tema. Bastante completo también. Felicitaciones. Me gustaría ver si es que alguna persona de las que está acá en la sala presente le gustaría hacer alguna consulta, alguna duda. Estoy viendo también acá en fanpage. ¿Alguien tendrá algún comentario que hacerle sobre el tema? Acá está. Maritza. Maritza, le vamos a dar el audio. Solicitar. Ahí estamos dando el audio, Maritza. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Aló? Ya, bueno, mi pregunta es lo siguiente, porque, bueno, yo algo sabía de esto del románico y el gótico, pero a dos profesores que yo les pregunté sobre lo que voy a consultar ahora, me dieron respuestas totalmente opuestas. Entonces yo quiero preguntarle a usted justamente lo mismo. Se trata de lo siguiente: cuando está el gótico y esta elevación de las construcciones, ¿verdad? Yo leí en un libro de arquitectura, no de historia, sino de arquitectura, de que esta elevación había sido posible gracias a los conocimientos matemáticos de los árabes. Y por otro lado, también había leído de que esto solamente de Europa, de Occidente. Entonces, yo al hacer esta pregunta, un profesor me dijo, no, es totalmente europeo, es totalmente occidental, y otro me dijo todo lo contrario. Entonces, sigo quedando con esa duda. ¿Qué estudios hay al respecto? ¿Hay conocimientos matemáticos de los árabes en esta elevación o fue una creación prácticamente dada, ensayo y error hasta que lograron elevar los edificios? Esa es mi pregunta. Gracias. Buenas tardes, Maritza. Sí, la pregunta podríamos señalar acá que tiene un relativismo cultural,
en el sentido de que no es lo mismo, e incluso, bueno, acá se hizo una selección de algunos elementos con respecto a lo que fue el románico y el gótico, al menos en la presentación. Esto porque hay diferencias estilísticas, por ejemplo, con lo que sería el gótico francés, con el gótico español, entre otros aspectos. De manera tal que la construcción como base tiene un residuo sumamente matematizante, propio de una cultura occidental. No niego exactamente la interferencia propiamente del mundo árabe, que dicho sea de paso, recordemos acá que dentro de lo que han sido las construcciones humanas realmente somos un gran híbrido. Recordemos acá que la matemática realmente tiene un componente egipcio muy fuerte y que incluso muchos de los elementos que podemos rastrear en el Timeo de Platón, por ejemplo, involucra exactamente elementos muy fuertes del canon de representación egipcio, entre otros, y que realmente acá no podríamos hablar de una forma de purismos. Hay una fuerte base occidental, desde luego, que tiene que ver con un poco la lógica que se explicó al menos en esta exposición, ligada también dentro de la construcción pitagórica y la geometría euclidiana, pero desde luego, al menos en una perspectiva ya personal, no doy por excluida desde luego planteamientos árabes, el cual pues habría que estudiar según el estilo exactamente arquitectónico y desde luego su contexto regional. Gracias. Tenemos también acá una pregunta de Maureen, dice, maravillosa presentación, muy completo, muchas gracias, me encantaría poder acceder a estas fuentes más adelante con calma, o si aparece publicado en alguna parte posteriormente, gracias. Bueno, justamente lo que estábamos hablando hace un momento con Tamara, o sea, con Tamara, perdón, con Andrea. Ella tiene una investigación muy de esto, muy completa, y justamente está en proceso de búsqueda editorial. Así que esperemos cuando se publique, quizás podría en el mismo fanpage, en una de esas, Andrea, colocar alguno de los textos o hacerlo llegar de alguna manera de los textos que utilizaste como fuente para este estudio. O bien también tú sabes que puedes publicar también con nosotros alguna de estas pedacitos, poquititos como indicadores para orientar sobre este tema. ¿Qué nos puede Muchas decir? gracias, estaré compartiendo exactamente algunos criterios y bueno, quisiera acá enfatizar que se trata de un estudio interdisciplinario. Por ende, es un diálogo en el cual toma en consideración aspectos, acá el bloque que analizamos el día de hoy es más arquitectónico, hay otros esquemas que son desde luego más pictóricos y otros incluso más que tienen que ver con la encuadernación y otras formulaciones del medievo. Y que bueno, ese diálogo pues propicia también aspectos mucho más contemporáneos. No podemos negar en este caso que la narrativa medieval debe de leerse dentro de otras ópticas y que bueno, la interdisciplinariedad como herramienta pues nos permite exactamente hacer estas interrelaciones y generar, por ejemplo, vínculos entre arte y pensamiento, arte y otras manifestaciones. Karina nos dice las cualidades de toda belleza, las cualidades de la belleza de Santo Tomás convergen en la conceptualización arquitectónica del gótico. Correcto, acá bueno, uno de los especialistas dedicado más a la posición de la estética de la luz, que con esto pues también es importante señalar, como pueden ver, la luz no es que se representa o se anula, por decirlo, en el románico, ni tampoco es que es esplendor completamente en el gótico, sino que es un proceso de transición. Y veamos esto utilizando también esas formulaciones usualmente del yin-yang, mucho de esta cultura exactamente oriental, donde podríamos decir que incluso en el románico hay un puntito algo del gótico y en el gótico hay algo también del románico. Es decir, está esa metamorfosis de la luz, pero que sin duda alguna tampoco es una especialización o una forma purista en el tratamiento de la luz. Y bueno, quien realizó una tesis formidable con respecto a la estética de la luz y también tomando en consideración Santo Tomás de Aquino, pues va a ser exactamente el semiólogo italiano Umberto Eco. Entonces realmente podemos ver acá también un aspecto muy analógico entre un estudio, por ejemplo, de Santo Tomás en relación también con arquitectura y bueno, otras manifestaciones que también se desprenden de la arquitectura como es el vitral,
y otras manifestaciones como lo que es la pintura, principalmente de tríptico en el concepto de lo que sería a finales del gótico internacional, inicios del Trecento italiano. Mario Fernando Payas pregunta, dice, en el románico y el gótico prevalece el temor a Dios, a un Dios castigador. La metáfora del demiurgo, exactamente cuando tratamos el románico y el gótico, y bueno, con esto, bueno, al menos hoy no compartimos un poco las imágenes del Maiestas Domini, que quizás ustedes han visto la figura del Pantocrátor, que es un Pantocrátor que de alguna u otra manera en el románico es severo, no genera de alguna otra manera una empatía con lo humano, y bueno, prevalece un poco esa noción del Dios castigador. Podemos señalar que la metáfora, o al menos el tratamiento que ha tenido este trabajo, ha sido la noción de un gótico mucho más humanizado. Ese Dios se humaniza y se humaniza por medio, exactamente si tomamos como eje de articulación una docta ignorancia. ¿Por qué? Porque el acto de ignorar es también un acto docto. Es decir, acá coinciden esos opuestos. Y bueno, recordemos acá que en el contexto medieval la figura por excelencia que va a armonizar mucho de este tratamiento, pues va a ser exactamente la figura del cristianismo, que en este caso pues es la figura de Jesús, el cual articula Nicolás de Cusa de una manera tanto teológica como también filosófica para poder argumentar su posición. Y bueno, recordemos acá que también muchas de las posiciones que señaló Nicolás de Cusa en relación con lo infinito van a ser también transgresoras en el Renacimiento propiamente y a finales de lo que llamaríamos nosotros una Edad Media, donde sin duda alguna la Santa Inquisición pues tampoco hablar sobre infinito en un sentido exactamente amplio era todavía síntoma de un cambio de paradigma entre el medievo y el Renacimiento. Muchas gracias. A ver, tenemos preguntas por acá. En fanpage tenemos saludos de Janet Sotelo. Mil gracias por la exposición. Excelente exposición, gracias por, seguramente la volveré a ver, dice Laupimas. Jordan Celestino, excelente presentación, saludos desde Perú. Fabiola Zagardia dice, etiqueta a Pedro para que vea las imágenes. Muchas gracias por su presentación muy completa, excelente presentación. Y Claudio Hernán también Pérez manda saludos, excelente presentación. Hay un texto que se me vino a mí a la cabeza con respecto a esto, pero no sé si tú lo conoces. El texto que se llama Ocultismo Medieval de Javier Mosquera, no sé si te suena. Sí, correcto. Ese texto que yo tengo aquí en mis manos, que es muy bueno, bueno, el nombre completo dice Ocultismo Medieval, los secretos de los maestros, constructores, claves y ritos en las primeras logias masónicas medievales. Yo me leí este libro y bueno, habla, se refiere en algunos puntos también a lo que es la parte arquitectónica y todo este tema del conocimiento matemático, de toda esta, todo este insumo árabe que nos llega también. Me produjo algunas dudas, eso sí, el texto. No sé si tú, ¿qué te pareció específicamente este texto? Sí, hay muchos textos que son insumos realmente cuando hablamos un poco, y bueno, acá yo he colocado al menos estas dos premisas, un sistema cerrado a un sistema abierto, aunque bien recordemos acá que cuando hablamos de un sistema cerrado no es sentirlo estrictamente exactamente cerrado, valga la redundancia, ni la apertura tampoco abierta, sino que realmente hay un circuito de interrelación donde temáticas, por ejemplo, entre lo finito y lo infinito, pues entran en diálogo con esa noción de lo que puedo ver y lo que no puedo ver, ¿verdad? Entre lo oficial y lo no oficial, entre lo sacro y lo profano, entre lo que puedo realizar y lo que no puedo realizar, entre cuerpo y alma. Es decir, hay una gran discusión usualmente. Y bueno, esa misma discusión, si la traemos a colación con la arquitectura, el mundo artístico, entre otros,
También nos traslada, o podríamos acá hacer la relación, creo que en la mayoría hemos observado la película En el nombre de la rosa, exactamente, y bueno, hay Un imágenes que clásico. realmente quedan muy presentes. Una de las imágenes, por ejemplo, bueno, recordemos acá, estamos hablando sobre una abadía románica, donde hay un peso, hay incluso toda esta narrativa casi policial, de buscar exactamente qué sería lo profano. Y toda esa metáfora de meternos en la biblioteca, que alude exactamente a lo románico, y posteriormente cuando esta biblioteca se quema y sale Guillermo de Baskerville exactamente con algunos libros, es como esa metáfora del acceso a la luz. Entonces, bueno, realmente lo que nos promulga mucho el medievo es ese ámbito tan rico de poder explorar diferentes aristas, donde al menos haciendo una relación con el texto cusano, vemos esta idea entre finito, la idea entre infinito, y bueno, ¿qué más esta frase, docta ignorancia? Donde sabemos que hay un límite, pero a la misma vez somos partícipes de ese límite porque podemos pensar. Muchas gracias. Con gusto. Luana nos dice cuántos detalles, qué presentación muy rica. Tenemos también saludos por fanpage. Bueno, Andrea, yo creo que ha sido un tema bastante intenso. Es interesante esta línea de estudio. Pensar en la perfección de estos edificios que hasta el día de hoy siguen en pie y siguen con su funcionalidad. Los que hemos tenido la suerte un poco de verlos por dentro son realmente impresionantes a nosotros, que por lo menos en Latinoamérica, acá en Chile, que nuestras catedrales no son tan grandes como las que se construyeron. Ya la misma imagen, por ejemplo, que vemos de fondo ahí que tienes en la pantalla, son realmente impresionantes y que tengan por lo menos 1000 años, o poco menos de 1000 años, que estén todavía de pie y funcionando. Entonces es sumamente interesante cómo se plantea el tema y también todo el estudio matemático, arquitectónico que hay detrás de estas obras, ¿ya? Así que yo te doy las gracias por participar en nuestra jornada, ¿ya? Te voy a hacer llegar a tu correo este pequeño y humilde obsequio, reconocimiento también por haber sido parte de esta jornada. Estamos sumamente agradecidos y esperamos seguir en contacto, Andrea, que puedas también aportarnos en la página medial.cl si tú quieres difundirte también allá en tu país. No es tan extendido un poco en lo que son los estudios medievales, y acá podemos nosotros también apoyarte en ese tema. Todo siempre bienvenido sea. Así que muy agradecido de ti, Andrea, por haber participado y por habernos expuesto un tema de muy buena forma, con mucha preparación, que se nota que hay mucho trabajo y que hay años de estudio también en esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Entonces, antes de que nos vayamos despidiendo, yo quiero también destacar algunas personas que han participado en todas las jornadas. Yo estaba aquí con un papelito casi pasando lista, aunque no se anunció, pero me gustaría a mí hacerle si es que lo desean, ya, pequeño reconocimiento a las personas que estuvieron siguiéndonos todas las jornadas, ya. Por ejemplo, Maritza, que la veo ahí, ya estuvo en 14 sesiones, muchas gracias. Y de hecho, las 3 que no estuvo Maritza, me avisó por interno que no iba a estar. Así que gracias. Luana, según acá tengo que estuvo en 10. Acá tengo personas que no están específicamente en esto, pero yo después me voy a poner en contacto. Tengo acá Mauren, que estuvo en 8, Álvaro, Mauren 7, perdón, Álvaro en 8, me puedo equivocar, pero yo de todas formas les voy a dejar acá el correo de las jornadas
para que me envíen su nombre completo y yo generarle una especie de, a pesar de que esto es una página web, se difunde desde acá el conocimiento medieval, hay preparación, no tiene peso académico, pero de todas maneras yo me siento un poco responsable de haber estado en este espacio y generar algo para las personas que participaron, porque estuvieron conmigo y le agradezco ya, porque fue una semana con bastante conocimiento, de bastante aprendizaje. Tuvimos, como lo dije al principio, diferentes aspectos de la Edad Media, así es que si es que les interesa solamente, para yo generar una especie de certificado o algo, con bastante cariño, muy humildemente también, como se hace siempre el trabajo desde acá, desde medieval.cl, con mucho pulso, pero vamos a seguir viéndonos y preparar ya las jornadas para el próximo año. Así que les dejé ahí el correo, creo que se copió. Bueno, las personas, hay muchos medios por los cuales me pueden comunicar, por el Instagram, por el privado de la página, por mi perfil en Facebook, por todas partes, así que si es que a alguien le interesa, si no, no hay problema. Esto es solamente un gesto que yo me nace hacerlo como agradecimiento, porque creo que en este momento, yo por lo menos, este es mi último día de vacaciones de invierno, acá en Chile estamos de vacaciones de invierno, pero yo decidí también estar acá y destinarlas a esta actividad que desde el lunes comenzamos, 5 días, 17 jornadas, podría haber sido más, de hecho, porque quedaron muchas personas afuera y yo les pido un poco disculpa, pero tuvimos que coordinar horarios, todo eso. Así que muchas gracias y estamos entonces en contacto, ¿ya? Muchas gracias, Andrea. Queda esto grabado en las plataformas, queda en Facebook. En Facebook queda muy desordenado porque yo voy subiendo otras cosas, entonces el video se pierde. Por lo tanto, después yo lo subo a el canal de YouTube, que es YouTube/Medieval Chile, pero también en la misma página de las jornadas, medieval.cl/jornadas 2021, donde se inscribieron, va a ir también inserto el video de la jornada. Yo sé que, por ejemplo, como Marisa, que es profesora de historia, yo igual también lo utilizamos de repente como material educativo para que los chicos vean, para que tengan esta experiencia también de estar en estas jornadas, que independientes sean desde acá, desde esta página. Yo creo que han tenido bastante seriedad y han sido bastante profesional, y por lo menos las críticas que nos han hecho no han sido malas, han sido todas muy buenas. Así que les agradezco, estamos en contacto y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Dejamos entonces, nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Dejamos de grabar.